Usted decide, su programa de análisis y opinión rumbo a las próximas elecciones presidenciales y legislativas. Conversaremos del acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Hola, muy buenas noches. Qué gusto de saludarlos en esta noche de miércoles 10 de noviembre del 2021. Usted está en su programa Usted Decide, que se transmite lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche. Esto rumbo a las elecciones presidenciales y legislativas de febrero del 2022. Soy Fernando Fait y agradezco su sintonía por medio del Facebook Live de Usted Decide, Facebook Live de Antena 6 y Facebook Live de En la Esquina del Parque y por toda la gama de canales que tiene Antena 6 en las distintas cableras a lo largo y ancho del país. Como siempre, cada noche de lunes, miércoles y viernes es parte de este programa nuestro compañero y amigo don Sergio Araya Alvarado, analista político, y el día de hoy vamos a estar conversando con don Víctor Borge González, quien es gerente de la empresa Borge y Asociados, que tiene muchos años, una reputación dentro y fuera del país en todo el tema de las encuestas, de presentar información de lo que la gente piensa, y las campañas electorales es parte fundamental del trabajo de las casas encuestadoras, no solo en campañas electorales, sino lo que piensa la gente en distintos momentos. Y hoy, ¿de qué vamos a conversar? Sobre los temas movilizadores del voto en la presente campaña electoral. ¿Qué piensan los ciudadanos que deben ser los temas que deben ser abordados por los candidatos a la presidencia? ¿Qué le interesa al ciudadano a partir del nuevo gobierno que asuma el 8 de mayo del 2022? De eso y más conversamos en esta noche en Usted Decide. Vamos a un corte comercial y regresamos con nuestro analista político y nuestro invitado para entrar con nuestro tema de fondo. Con permiso, ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. La señal de Antena 6 TV, cada vez más cerca. Canal 267 de cable, Santos, para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de cable sur, para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de cable Cartago, para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de cable Plus, para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex, cubriendo todo el área metropolitana. Si aún no tienes nuestro canal, solicítalo ya a tu operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la Esquina del Parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión En la Esquina del Parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Así sí, así de fácil,
Pague su marchamo 2022 en Coop Alianza y sea uno de los ganadores de 10 premios de $500,000 de colones cada uno. Reciba acciones electrónicas al pagar en nuestras oficinas y a través de nuestra página web. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo de 3 a 6 meses sin interés. Contáctenos. Coop Alianza, la cooperativa de todos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Son las 8 de la noche con 7 minutos. Estamos en vivo. Recordarles lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche. Usted decide. Rumbo a las elecciones presidenciales y legislativas. Darle las muy buenas noches a don Sergio Araya Alvarado, analista político. En este quinto programa vamos avanzando en esta temporada. Don Sergio, buenas noches. Muy buenas noches, Fernando, y muy buenas noches a las amigas y a los amigos que nos están sintonizando a través de las distintas plataformas, a los del equipo de producción, por supuesto, un saludo afectuoso, bueno, y a don Víctor, que esperamos pronto se nos incorpore ya para abordar justamente, como bien planteaba Fernando, el tema que hoy nos ocupa. Ya habíamos analizado con el señor Ronald Alfaro lo que son las encuestas como un instrumento de medición, como un instrumento para tratar de interpretar cómo funciona el comportamiento de la ciudadanía, en este caso en la dimensión electoral, pero fue un abordaje más desde un punto de vista conceptual, didáctico, un poco para que pudiéramos inclusive entender qué son las encuestas, para qué sirven, cómo funcionan, cuáles son encuestas serias, cuáles no necesariamente son encuestas serias, y algo muy importante que desarrollamos en ese programa, lo que no son las encuestas. Pero bueno, el caso de hoy es distinto. Ya hoy vamos a entrar, digamos, en materia con uno de los titulares de una de las empresas que se ha distinguido por desarrollar este tipo de instrumentos en el país y más allá de nuestras fronteras, como lo es la empresa Borge y Asociados. En Costa Rica hay varias empresas, han surgido más en los últimos tiempos. De cara al proceso electoral, todas, a unas comerciales y por supuesto también las académicas, tienen que registrarse ante el Tribunal Supremo de Elecciones, eso ya está establecido por ley. Y además los estudios, y tal vez ahora don Víctor nos lo pueda ampliar, tienen que, aún aquellos que no son estrictamente una encuesta, en los términos que lo conversamos en aquel programa, aún sondeos, tienen que ser debidamente registradas las metodologías empleadas ante el Tribunal Supremo de Elecciones, para que la persona que tenga bien no solamente ver los resultados, que es lo que usualmente a través de los medios de comunicación se transmiten, sino cómo fue que se llegó a esos resultados, tengan esa posibilidad también de hacerlos, y así reitero, la gente lo tiene bien, eso como parte de la política de transparencia y de tratar de darles a estos instrumentos el espacio que se merecen sin sobredimensionarlos, pero tampoco permitiendo que en nombre de instrumentos serios como son las encuestas, algunos aprovechadillos intenten meter, como decíamos antes, gato por liebre y nos metan unos estudios que ni tienen fundamento técnico, ni tienen rigor estadístico y lo único que buscan es generar algún tipo de distracción o de disociación en la gente que las está viendo. Pero bueno, ese es el tema de hoy. ¿Por qué quisimos con las encuestas? Bueno, don Sergio, perdón, creo que ya tenemos a don Víctor con nosotros perfecto, para aprovechar que con esta introducción que yo creo que nos está escuchando ya hace algunos minutos, pero darle las muy buenas noches, don Víctor, qué gusto de saludarlo. Importante desde el principio, porque hemos hablado de Víctor Borge y entonces se nos puede venir a la idea muchos años, sí, porque hemos escuchado mucho ese nombre, pero hoy tenemos una nueva generación que es el hijo de don Víctor 2.0, para plantearlo así. Don Víctor, buenas noches. Por invitarme y un gran saludo a toda la audiencia en todas las plataformas. Sí, la empresa es una empresa ya con 30 años de
de carrera en esto de la investigación social y de mercados, y en este caso electoral, ya segunda generación en el proceso, y aquí estamos. Más bien gracias a ustedes por la invitación y contentos de poder conversar con ustedes. Nos tienen a la orden, y sí, interesantísimo e importantísimo, más ahora, en tiempos de 27 candidaturas. Don Sergio, dejo en manos suyas que estaba haciendo una introducción para empezar a tratar con don Víctor estos temas. Es muy bienvenida. Bueno, esta empresa, solo para las personas tal vez más nuevas, bueno, es una de las empresas más consolidadas que hay en esta materia en Costa Rica. Saltó, diría yo, a la fama, y esto es simplemente como una introducción, cuando fue, creo que la única, que en 1989 sus estudios arrojaron un escenario que finalmente en las urnas se proyectó, y me estoy refiriendo al caso de Nicaragua, cuando fue la empresa que vaticinaba que todo apuntaba a que la Unidad Nacional Opositora, que en aquel entonces lideraba doña Violeta Barrios de Chamorro, iba a doblegar a Daniel Ortega en aquellos comicios que surgieron después de los acuerdos de paz firmados por los presidentes de Centroamérica en ese periodo 86-90. Y eso, digamos, contra todos los pronósticos y contra otras casas encuestadoras que arrojaban otros escenarios distintos, fue Borges Asociados la que pudo, con un rigor importante, con expertise, extraer información fidedigna de aquella gente que se le consultó en aquel momento. Y bueno, ahí Borges Asociados, repito, salió del anonimato porque se convirtió en una empresa, digamos, de trascendencia regional. Eso como un punto de únicamente para, especialmente las generaciones nuevas, que obviamente todo esto es historia para ellas. Víctor, muy interesante. Bueno, ustedes vienen haciendo estudios, probablemente pronto saldrá una para medios de comunicación de parte vuestra. Ustedes hacen estudios también para clientes, para diferentes segmentos de la sociedad, para actores políticos, por supuesto. Pero en todos estos estudios, tanto los que hacen en tu empresa como en otros sitios, o inclusive, por ejemplo, la recientemente promovida o difundida del CIEP, hay como ciertas constantes, y es lo que queremos ir explorando a lo largo de este programa. Por ejemplo, vamos a contextualizar un poco. Ahora dijiste muy atinadamente, esta es la campaña electoral más atípica de la Segunda República, la primera del post-bicentenario, que tiene una particular singularidad, y es que tiene 25 candidatos de la presidencia, uno en veremos y una ya completamente descartada. Iban a ser 27. Y 31 o 30, dependiendo de lo que pase con el partido Renovación Costarricense, partidos para pelear por la diputación, por las 57 curules. Ustedes en sus estudios, en sus sondeos, ¿cómo explican este fenómeno? Es, de acuerdo a lo que han medido, ¿verdad?, de la ciudadanía a la que consultan, ¿es expresión esto genuinamente de un involucramiento masivo de la ciudadanía, de que se ha despertado la motivación de la gente para involucrarse en la actividad política y política electoral? ¿O más bien es un reflejo de aquella consolidación de esas élites que se renuevan, pero que no se renuevan en cuanto a figuras, sino que se renuevan en cuanto a partido, porque pasan de un partido a otro, como en el fútbol se pasan también de una camiseta a otra con mucha facilidad? Y mientras tanto el grueso de la población sigue al margen, sigue desconectada. Lo planteo porque los estudios, y el de ustedes no es la excepción, siempre en los últimos tiempos han ido consolidando un dato que ya se puede decir es una tendencia, que es la falta de adherencia partidaria de un grueso importante de la población costarricense, lo que nos hace decir a los que estamos analizando esto constantemente que el partido político más grande hoy en Costa Rica es el de los que no tienen partido político. Pero entonces, en medio de ese escenario, surgen como abejones de mayo 26, 25 aspirantes a la presidencia,
y 31 partidos políticos presentando N cantidad de papeletas diputadiles. ¿Cómo entender esto? ¿Es una contradicción o es que podríamos esperar que esta elección marque diferencia en términos de participación ciudadana? No necesariamente, Sergio. A ver, lo que dicen las encuestas o la línea de encuestas, y no en este proceso, incluso del proceso 2017, donde ya se empezó a ver de manera más marcada, incluso lo conversábamos contigo en algún momento, ya hoy 6 de cada 10 costarricenses mayores de 18 años no simpatizan con ningún partido político, o sea, no se sienten cercanos a ningún partido político. Eso, primero, no es de extrañar, porque no solo en Costa Rica lo estamos viendo, eso se ve en toda América Latina. Es un fenómeno que se viene viendo en toda América Latina. Guatemala fue uno de los primeros que empezó a presentar en Centroamérica ese tipo de comportamiento electoral, en donde hoy cerca del 80% de los guatemaltecos no tienen cercanía, no sienten cercanía o simpatía con ningún partido político. Después, cuando preguntas en todos los estudios que buscan evaluar la fortaleza de la participación cívica y el interés en política y la fortaleza de la democracia en los países, en el caso tico, vemos que solo 1/3 de los costarricenses tienen o dicen tener algún interés en la política. Entonces ahí es donde uno va viendo cómo los instrumentos de medición, que son las encuestas de monitoreo de la opinión pública y de la percepción de la ciudadanía, son consistentes y congruentes. Y eso se ve en las grandes tendencias de los números que muestran las encuestas que se han venido publicando a lo largo de los últimos 2 años. O sea, tenemos una ciudadanía apática, desconfiada de las propuestas que los partidos políticos y la clase política en general presentan. Así es que yo no veo que el hecho de que haya una mayor oferta en términos de opciones de partidos políticos signifique necesariamente una mayor participación electoral, porque, a ver, estamos teniendo una concentración en cuanto a propuestas y en cuanto a orientaciones, digámoslo, ideológicas, si queremos hablar de ideologías, muy hacia el centro derecha, ¿verdad? Entonces el elector podría tender a confundirse, podríamos llegar a tener ofertas electorales que tienden a ser muy similares. Cuando vemos las encuestas, en general las 4 o 5 que uno puede ver que circulan, la gente percibe que el principal problema del país es el desempleo, y si a eso se le suma la situación económica, que es otro de los grandes problemas, ya llegamos a que los temas económicos en el país representan entre 5 y 6 de cada 10 de las opiniones. O sea, más o menos entre el 50 y el 60% de la gente considera que el principal problema del país es un problema económico, ¿no? O sea, la gente está preocupada por eso. Don Víctor, sí, dígame. Usted lo dice muy bien en esta de lo que siente la gente por la situación económica. ¿Podría decirnos cuánto también afecta lo que esté sucediendo en el país? Veíamos hace algunas semanas
cómo el tema de corrupción en algunas encuestas salía como en el segundo lugar después de lo económico, y coincidió sin duda alguna con el tema del caso llamado Cochinilla. Ahora otras nuevas encuestas ya no lo ponen en segundo lugar. ¿Cuánto también lo que percibe la gente, su entorno, se refleja en esa fotografía del momento en que se efectúa la encuesta? Porque coincidimos, don Sergio y yo lo hemos hablado, el tema económico, el desempleo, la falta de oportunidad, pero ese de corrupción fue muy interesante cuando coincidió Cochinilla. Ahora me imagino que si en estos días hacen una nueva encuesta, puede ser que repunte con el llamado ahora caso Azteca. Pero ¿cuánto miden ustedes y valoran ese elemento, don Víctor? Sí. A ver, las encuestas son un termómetro de la opinión pública. Y así es que como un termómetro, si está haciendo calor, la temperatura del termómetro, si está bueno y bien calibrado, debería medir esos cambios en la percepción, producto de lo que los medios de comunicación en general tratan dentro de sus agendas. La pregunta específica de cuál es el principal problema del país en este momento es uno de esos termómetros sensibles a la agenda mediática. Entonces, si en el país los medios de comunicación se están enfocando a hablar de Cochinilla o Azteca, o en aquel momento el caso de la trocha, o en otros momentos el caso de los expresidentes, la pregunta de problema del país para las encuestas debería reflejar eso. El tema de situación económica afecta porque o los temas económicos afectan porque son temas y suelen tener normalmente el primero o segundo lugar, porque afectan directamente a la ciudadanía. O sea, no es que la inflación o el costo de la vida, como lo dice la gente en palabras, digamos, de calle, no sea importante, pero no es un tema que está en boga en las agendas mediáticas. No es un tema sencillo para vender. Perdón, quería, Víctor, intervenir ahí a propósito de lo que acabas de decir, porque me parece un tema central. Porque a veces, vamos a ver, el tema económico es un tema muy amplio y estás diciendo con claridad, la inflación y esto pueda que, digamos, la gente la percibe en su cotidianidad, en lo inmediato, cuando va al establecimiento comercial a comprar sus abastos y se da cuenta de que lo que antes con 10,000 colones podía comprar, ahora requiere 15,000, para poner un ejemplo, o algunos con 1,000 y ahora necesitan 2,000. Pero vamos a ver, yo me pongo en la perspectiva de los políticos, de estos veintitantos aspirantes y todos sus equipos de campaña, constantemente pidiendo estos datos que ustedes suministran, que ustedes sistematizan, dándoles una absoluta veracidad, porque estamos claros de que son datos bien tomados, bien registrados y bien sistematizados. Y adicionalmente les piden sus interpretaciones de esos datos. Pero el tema de fondo, y para seguir con los temas movilizadores, cuando uno ve que en los estudios de opinión estos temas son los que siguen siendo prioridad, pueden variar, como bien decía Fernando, y bien decías, Víctor, porque un tema se posiciona en los medios de comunicación y entonces de tanto la gente estarlo escuchando, viendo, percibiendo, cuando le llega el encuestador, termina diciendo, no, un principal problema es ese tema. Y probablemente esa persona ni le ha dado mayor seguimiento, pero tanto, ni lo comprende en su justa dimensión, pero tanto lo ha escuchado que lo dicen. Pueda que algunos de verdad sí lo vivan y lo sientan y les indigne. Pero a lo que quiero llegar es, antes de entrar ya a ir desmenuzando los temas, me pongo en el 2017-2018, que fue una campaña tan atípica. Los temas que hoy ocupan primeros lugares
eran los mismos que ocupaban, tal vez con el de seguridad y el de corrupción también por el tema del cementazo, ocupaban los primeros lugares en los temas que la gente decía le preocupaban, le molestaban y esperaban que el siguiente gobierno resolviera. Sin embargo, cuando vino ya la elección, cuando ya vino la decisión de ir a las urnas y emitir el voto, por los resultados, ya no una encuesta, por los resultados arrojados el día de las elecciones, pareciera, lo pongo a manera de pregunta, pareciera que esos temas que sistemáticamente tu empresa y otros estudios han venido identificando y consignando como los grandes temas que le preocupan a la ciudadanía, no pesaron tanto a la hora de la emisión del voto. Entonces me imagino a los hacedores de campañas, a los aspirantes a la presidencia o a las curules legislativas, haciendo todo un esfuerzo por tratar de entender qué es lo que la gente percibe como necesidades apremiantes, como los temas del momento, para construir sus mensajes en función de eso, y se llevan ese palmo de narices, porque resulta que un tema completamente al margen, que no tenía nada que ver con esa seguidilla de temas, vino y desestabilizó todo lo que se tenía programado en ese proceso electoral. Entonces, la pregunta muy concreta hecha esta larguísima introducción es, para el que está tomando las decisiones y para uno, para interpretar cuánto de lo que la gente te dice en tu empresa o a otros encuestadores, estos son los principales problemas del país, se han medido si eso realmente se convierte también en el motivador para ir a votar, que me parece, estamos observando, son dos cosas diferentes, complementarias pero diferentes. Y lo digo porque tal vez el tema del desempleo, el tema económico, sí, hoy, igual que hace 4 años, ocupa los primeros lugares, ahora probablemente también el tema de la pandemia, pero no necesariamente el responderle a esas preocupaciones de la gente garantiza para estos que están construyendo el mensaje político certeza de que la gente les va a comprar ese mensaje y se va a movilizar y va a ir a votar por ellos, sino que, repito, como pasó hace 4 años, otros temas distintos, ajenos a eso que es más de la cotidianidad, pueden influir y pueden simplemente darle un viraje a todo el proceso. Entonces, han medido cuánto estos temas, cuando la gente dice que sí, que son los más importantes para ellos, cuánto de verdad son tan importantes que son los que los motivarían a ir a votar por A, B o C persona. Sergio, son importantes, pero como bien decís, no son el motivador trascendental. El voto es generalmente un voto emocional. Es un voto que viene principalmente en procesos como el del 2017-2018, desde las entrañas de la gente. O sea, en aquel momento, por ejemplo, se hablaba mucho del tema de que no fue el tema del matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo, de que no, algunos dicen que fue ese uno de los motivadores, otros dicen que el principal motivador fue el tema del predicador evangélico, no recuerdo el nombre en este momento, atacando a la negrita. Ronnie Chávez. Ese mismo. Atacando a la negrita, y que eso no solamente, y vean por qué les digo que es un asunto emocional, no solamente estaba tocando algo que tenía que ver con la fe del costarricense, ¿verdad? Que uno podría decir, pero es que el costarricense ya no es tan católico como antes. No, es que estaba tocando también un tema probablemente relacionado con la mamá, con la matrona, la patrona del... No digamos la patrona, la matrona de Costa Rica, ¿verdad? Creo que incluso los hogares evangélicos se han criado con esa figura en su círculo cercano. Así es que eso lo que lleva a decantar es que
el tema del desempleo, el tema de la corrupción, el costo de vida, la situación económica y la pandemia son temas eje o temas sombrilla, pero al fin estos movimientos y sus equipos de campaña lo que deben terminar es desgranando qué hay detrás de la construcción de cada uno, detrás de la construcción que hace cada persona de esos problemas, o sea, cómo el desempleo me está afectando a mí en mi casa cualitativamente, ¿verdad? Porque yo puedo decir que es el desempleo el principal problema del país, pero yo tengo trabajo fijo, todas las personas en mi casa tienen trabajo, tienen un ingreso estable, pero resulta que mis vecinos la están pasando mal. Tengo un hermano o una hermana o un tío o una tía a quien he tenido que ayudar económicamente. Entonces, claro, resulta que no es el desempleo como tal, es cómo le molesta a la gente ese factor, la corrupción, que ha oscilado en estos últimos meses entre segundo y tercer lugar, no ha llegado al primero, igual que la pandemia. La pandemia nunca fue el primer problema del país, nunca estuvo de primero, fue el segundo o el tercer problema. Eso fue algo interesante. O sea, y es que la pandemia ya de por sí agarró a Costa Rica en una situación, y al Tico en general, en una situación económica grave, ¿verdad? O sea, tras de que la debíamos nos la cobraron, ¿verdad? Entonces, hay otros motivadores y hay un tema en especial, y ahí es donde uno, conforme va haciendo las encuestas, va desgranando las opiniones de las personas y va como construyendo niveles, ¿verdad? Una cosa es lo que la gente percibe de cuál es el principal problema del país, pero otra cosa es lo que la gente percibe de cuál es el principal problema de la comunidad, cuál es el principal problema de la familia, ¿verdad? Y entonces cuando cruzas el principal problema del país con el problema de la familia, ahí sí es muy consistente el desempleo, ¿verdad? Y el costo de vida ya pasa a un segundo lugar como algo importante en el país, ¿verdad? La pandemia nuevamente no es uno de los principales problemas, no ha sido uno de los principales problemas, pero en el tema del entorno en el que convivo, por ejemplo la seguridad, hoy para 1 de cada 4 costarricenses es un problema importante a resolver en las comunidades, y dependiendo de qué zona del país esté la persona, seguridad puede ser interpretado como que la juventud se está viendo vinculada con aspectos de consumo de drogas, ¿verdad? O que en sus comunidades hay un aumento en la criminalidad producto también de la presencia del narco. Hoy Costa Rica está viviendo la pandemia más grande que estamos teniendo en este momento, es una pandemia producida por el crimen organizado. O sea, no es tanto una situación económica como tal, porque esta gente que está quedándose desempleada y que estamos no teniendo como país la posibilidad de darles una buena opción laboral formal, terminan algunos de ellos cayendo precisamente en esa tentación, ¿verdad? De brindarle servicios al crimen organizado. Entonces, ¿cuáles son los motivadores? Van a variar, depende de cada zona, de cada región, de cada provincia, de cada comunidad y de cada familia. A eso, Víctor, quisiera tal vez, porque sé que Fernando ya va a mandar al corte en esta primera parte para el siguiente segmento. Bueno, me queda claro, y creo que para los que nos estén viendo y especialmente que estén involucrados en equipos de campaña, especialmente de esos partidos nuevos que han surgido en los últimos tiempos, no se trata de leer el cuadrito que dice cuáles son los principales problemas y a partir de ahí hacer una vista superficial de ese inventario de temas, sino como lo acabas de plantear, inclusive el primer tema
preocupante puede tener diferentes enfoques, diferentes visualizaciones, así sea desde dónde lo está planteando la persona que lo catalogó como un principal problema. No es lo mismo, como estás diciendo, si es una persona que sí tiene empleo, pero que ve que otros no lo tienen, o que es el que está realmente viviendo esa situación de desempleo, o que le ha tocado ser solidario con alguien cercano que está viviendo esa experiencia. O el tema de la seguridad, que no es lo mismo la seguridad para alguien que el temor es que se le metan a la casa y le roben sus pertenencias, a la seguridad que implica que mi hijo se pueda meter en el crimen organizado porque la situación de pobreza es tal que esa es la única opción que le queda para subsistir. Quiero entonces, tal vez, Fernando, don Sergio, sí. Don Sergio, es que igual pasa con las encuestas como en este programa. En este momento, la prioridad es irnos a los cortes comerciales de quienes nos permiten hacer este análisis y regresamos. Estamos cerrando el primer bloque de Usted Decide de este miércoles 10 de noviembre. Con permiso, ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión En la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2022 en Cope Alianza y sea uno de los ganadores de 10 premios de $500,000 de colones cada uno. Reciba acciones electrónicas al pagar en nuestras oficinas y a través de nuestra página web. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo de 3 a 6 meses sin interés. Contáctenos. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Usted Decide. Son las 8 de la noche con 40 minutos de este miércoles 10 de noviembre del 2021. Estamos conversando con don Víctor Borge de Borge y Asociados, una empresa encuestadora, de los temas que van saliendo durante la campaña. También acompañados del analista político don Sergio Araya Alvarado. Don Víctor, usted decía un elemento que me sonó muy interesante, y es el voto emocional del costarricense, que pareciera, don Víctor, más allá de los temas, que en el pasado era un voto duro en bipartidismo y emocional, porque uno recordaba a la gente diciendo: yo voto por Liberación o por la Unidad, por mi abuelo, por mi padre, y era un voto duro pero con un carácter emocional. Hoy encontramos, curiosamente, un voto más volátil, no en esa dureza de dos partidos, pero como usted bien lo plantea, muy emocional. Y esto quiero resaltarlo porque a veces sucede. Uno lo ha visto en escenarios políticos donde gente muy conocida
no necesariamente significa que el ciudadano vote por esa persona, porque puede ser que lo estima, lo admira, pero a la hora de votar, la emoción no lo lleva a tanto y termina votando por otra persona. Y la campaña anterior fue una de las campañas, sin duda alguna, que más nos lo demuestran. Y al mejor también estilo costarricense que usted planteaba, don Víctor, de lo que yo digo que veo que es lo más importante, pero no necesariamente es lo que yo siento y creo que me está afectando a mí. Porque además nos guardamos. No, ¿por qué tengo que decirle yo a un extraño lo que me afecta a mí? No, mejor digo lo que siento que nos afecta a todos. Me impresionaba eso que usted decía. El desempleo es importante, pero en mi casa todo el mundo tiene empleo. Pero bueno, es lo que nos dicen los medios, lo que escuchamos con los amigos. ¿Cómo ese balance ahora, y especialmente con esa introducción, valoramos ese voto muy volátil, pero que sigue siendo emocional, versus aquel voto duro que también, de una u otra forma, también era emocional por los elementos que yo planteaba, don Víctor? No sé si se nos quedó pegado don Víctor por ahí. Tengo la impresión. Ahí está, se nos fue la señal, don Sergio, con don Víctor. Esperamos ya poder incorporarlo. Pero Sergio, es muy curioso ese tema del voto emocional. Hace unos días escuchábamos a un exdirigente político de buen fuelle como don Rolando Laclé Castro, que él insistía además en lo que vos planteabas, también importante, de que a veces hay que darle más campo al estratega político que al publicista, porque vos planteabas ahora que muchos fallaron en la elección pasada, y lo peor es que les tuvieron que pagar, porque ya eran contratos que habían metidos a la deuda política, y fallaron porque los eslogans, los productos no convencieron, no en los temas, sino que no se supo interpretar en realidad qué es lo que quería el ciudadano. Y ahí entra un tema muy nuevo, que no es el de hoy, pero que resalta, y es el de la comunicación política, que no significa el mismo de una venta de un producto con mercadeo. Bueno, ahí está ya don Víctor de vuelta. Don Víctor, le planteaba lo del voto emocional duro de antes con el bipartidismo, porque había un elemento emocional. Yo recuerdo a gente joven decir, no, yo voto por la unidad porque mi abuelo peleó en el 48. O un liberacionista que decía, no, yo nunca podré votar por los mariachis, yo seré perico toda la vida. Y había una cargadura, pero emocional. Hoy el voto, por lo que usted nos plantea, sigue siendo emocional, pero volátil, del momento, de la mañana. Y permítame agregar un adicional que no puse antes. Yo recuerdo en las campañas políticas en las que participamos, don Sergio y yo, hace muchos años, que uno decía, hay que tener listos los toldos para que se vea un montón de gente, porque el indeciso va a llegar a votar donde ve un montón de gente. Bueno, así hoy es. Ya uno no sabe cómo ese voto volátil usted lo pesca en el minuto final, en la zapriora, que ya no funciona, pero existe todavía, para poder captar ese voto. ¿Cómo han medido ustedes esa volatilidad con voto duro del pasado, con lo emocional, que bendito Dios, seguimos teniendo los costarricenses? Algunos hablan de que es importante lo racional. Lo ideal sería un gran balance, don Víctor. Vean, primero, el voto sí es emocional, pero a su vez, y nuevamente, la gente dentro de sus posibilidades hace un análisis razonado. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que una persona va a votar por alguien que sí, que le gusta, porque le parece mejor, y es porque es el que él o ella sienten que le puede solucionar, como hablábamos, ese problema
ese problema de desempleo, ¿verdad? O ese problema de inseguridad que tiene en su hogar porque sus hijos o su hijo está metido en drogas o en pandillas, o se salió del colegio o de la escuela. Entonces, el voto no deja de tener una dosis de razonabilidad o de razón a la hora de emitirse, pero sigue siendo un voto emocional y varía en función de cada, y ahí uso términos de investigación de mercados y de mercadeo, en función de cada segmento o de cada grupo de la población, que pueden estar determinados, normalmente se pueden determinar por grupos de edades, a veces por sexo. Decía Ronald Alfaro en una de sus tesis, de que uno de los principales influenciadores del voto en Costa Rica es la mujer, es la mamá. Así es que realmente se decía, si mamá vota, hijos votan, y normalmente como mamá vota, los hijos votan. Tal vez eso no sea ya tan cierto en las generaciones más jóvenes, ¿verdad? En los de primer voto o segundo voto, porque estos grupos, lo que sí hemos visto es que al no tener una identificación partidaria tan dura, como decía usted, don Fernando, tienden a votar más por agendas temáticas, o sea, por temas específicos. El matrimonio civil entre parejas del mismo sexo, el tema de protección de los animales, la pesca de arrastre, o sea, una diversidad de temas que puedan estar, que puedan llegar a movilizarlos ese día. ¿Quién dice, Víctor, por ejemplo, y hasta que en lo emocional, sí, don Víctor, hasta en lo emocional, de no votar necesariamente a favor del que los propone, sino lo emocional está en votar en contra de quien está contra su agenda, que es un elemento también interesante, porque eso sí todavía lo escucha uno. No, yo por X, Y o Z nunca votaría porque están en contra de, aunque todavía no se haya identificado con quién va a votar que esté presentando ese tema. Perdón la interrupción. No, es el voto, lo que llamamos el voto anti partidos tradicionales, anti status quo, anti anti pesca de arrastre, anti aborto. O sea, va a depender mucho de las agendas temáticas que se vayan decantando. Y es que aquí vamos a tener en este proceso debates muy diversos y dispersos, porque además de eso tenemos un grupo importante de candidaturas presidenciales que tienen un foco muy fuerte hacia el Congreso, ¿verdad? Entonces sus propuestas, aunque van a tener que hablar de temas nacionales, a ver, si vas en primer lugar por San José, tenés que hablarle a la gente de San José para que te vote. Claro. ¿Verdad? Y tenés que saber a qué le está votando la gente de los diputados en San José, cuál es el problema de la gente de la provincia de San José. Y resulta que la provincia de San José tiene dos tipos de personas, las que viven en la zona sur y las que viven en el Valle Central. Igual que sucede en Alajuela. Tenés los alajuelenses de las llanuras del Caribe, o como podríamos decirles algunos, y las de los alajuelenses o si querés decirlo en términos de fútbol, la de los alajuelenses de San Carlos y los alajuelenses de la Liga, ¿verdad? Víctor, quería justamente para que profundices en esa temática, porque es lo que quería plantear hace un ratito. Dos cosas muy concretas.
Ya ahora hay que ir entonces desagregando los temas movilizadores por esos diferentes grupos, ya los estás introduciendo, inclusive a nivel territorial ya estás diciendo, Alajuela de la zona norte no es lo mismo que Alajuela de lo que son los cantones del centro, y si nos vamos a las distintas provincias es exactamente la misma problemática, pero adicionalmente está el otro tema, esas agendas temáticas que hoy parecen sustituir las viejas lealtades emocionales también que se tenía con los vencedores y los vencidos del 48, que obviamente son agendas más coyunturales. La del 2018 no necesariamente se va a repetir ahora, porque además muchos de esos temas ya quedaron zanjados, pero ya han ido explorando ustedes, primero esto, ¿cuáles pueden ser esos temas más específicos por sexo, por ubicación geográfica, por inclusive condición etaria, por condición socioeconómica? ¿Y cuáles esas agendas que podrían surgir temáticas, ya sea para favorecer a alguien o, como bien decía Fernando, para estar seguro de que por ese no voy a votar nunca? Sí, de serio, el asunto es que en este momento específico hay dos temas, digamos, en términos nacionales. La agenda de la lucha contra el desempleo es una agenda que trasciende colores, trasciende ideologías y trasciende grupos etarios. Y lo mismo sucede, no sé si se han dado cuenta hoy, con el tema de la agenda de seguridad. Hoy tenemos una provincia, Punta Arenas, con gravísimos problemas de inseguridad producto de la presencia del crimen organizado, ¿verdad? Tenemos una zona norte con problemas de inseguridad también producto de otra de las variantes del crimen organizado, que es la trata de personas, ¿verdad? Y tenemos una provincia, una zona del Caribe también con problemas estructurales vinculados con el tema de seguridad. Entonces, son problemas que ya son tan graves que los vemos transversalmente en todas las regiones con mayor o menor intensidad, pero están ahí. O sea, hoy no podés hablar que Guanacaste no tiene problemas de inseguridad. En algún momento hemos hecho mediciones también en donde vemos a nivel cantonal, voy a poner un ejemplo que lo hemos visto a lo largo de los años, Belén. El cantón de Belén tiene problema, como uno de sus principales problemas, y eso lo hemos visto en cantones con índices de desarrollo humano similares al de Belén, el consumo de drogas y alcohol. Esos son problemas de país desarrollado, son problemas de sociedad desarrollada, porque la gente está preocupada por otros problemas, y entonces resulta que el consumo de drogas a algunos les ayuda a escaparse de esos problemas que tienen, ¿no? Que podrían tener, cosa que no ves en otras regiones. En Guanacaste, por ejemplo, sí ves donde te sobresale el tema de otro de los grandes problemas es infraestructura, y en las regiones periféricas, hablemos Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Norte y Huetar Caribe, estás hablando de problemas de infraestructura, pero problemas de infraestructura que ves en Centroamérica. O sea, caminos y carreteras en mal estado, lastreadas, ¿verdad? Aunque Costa Rica puede darse el lujo de decir, los ticos podemos darnos el lujo de decirle a los centroamericanos de que aunque las carreteras aquí son pésimas, podemos llegar a cualquier lado en automóvil.
¿verdad? No necesitamos un doble tracción para llegar a la gran mayoría de las playas. En otros países de Centroamérica sí. Necesitas ellos le llaman una camioneta, ¿verdad? O una pick-up para movilizarte, porque la mayoría de las carreteras son un desastre. Hoy estamos teniendo ese problema, ¿producto de qué? De corrupción, ¿verdad? Entonces, nuevamente, y vean cómo volvemos a esto de los temas movilizadores y el voto anti, cómo se va a decantar este voto conforme vaya avanzando el proceso. ¿Cuántos gobiernos locales no se están viendo involucrados también en el tema de corrupción? No se están viendo permeados por esto. Y no lo digo yo, lo dicen las investigaciones y los medios. Dígame, Fernando. Y es muy curioso cómo también algunos, me atrevo a decir, publicistas de las campañas, no sé si los estrategas políticos también, están tratando de llevar a esos extremos del anti, ¿verdad? Donde a veces uno dice cuánto efecto le puedan estar generando positivo. Y hay que hablarlo con nombres y apellidos. Usted ve mucha gente que dice que no votaría por don José María Figueres, pero cuando le preguntan quién cree que va a ser el próximo presidente de la República, plantean que va a ser José María Figueres. Entonces uno dice, ¿cuánto ha permeado? Sí, yo estoy claro, dice la gente, no votaría por él. Y el presidente, no, Figueres va a ser el presidente. Entonces, ¿cómo también esas campañas anti, como toda campaña, puede tener un riesgo de que no permee necesariamente sobre el ciudadano? Y lo segundo, porque no quiero dejar de mencionarlo, es esa interesante reflexión que usted nos planteaba que había hecho don Ronald acerca del tema de la madre, de la mujer, y porque marca en un voto, no de las nuevas generaciones, también de generaciones más adultas cansadas de no ir a votar, porque usted escucha a mucha madre, a mucha mujer que dice, no, ya esas elecciones no pasa nada, no se mejora nada, y cuánto influyen en esa parte también, ya no de por quién votar, sino del por qué no hay que ir a votar. Y era también el escenario del pater familia o muchas mujeres cabezas de familia que daban la línea, domingo todos a votar y salíamos a votar. Y cuidado, usted no había. En cambio ahora, excepto en la elección anterior de la segunda ronda, y yo tengo que confesarlo porque no le sucede así, mi madre, que no estaba tan emocionada de ir a la segunda ronda, el mensaje de la negrita le caló como buena católica, y a sus 81 años salió a votar muy silenciosamente. Y hay que ser abierto, no compartíamos. Bueno, yo creía que la llevaba a votar por don Fabricio y ella terminó votando por don Carlos. Bueno, esa es la democracia. Pero al principio ella no estaba motivada a la segunda ronda. Y lo cuento abiertamente porque esa es la vivencia que tenemos los costarricenses. Pero ¿cuánto marcaba una decisión emocional? Lo reitero con ejemplos porque habrá más de uno en casa que debe estar diciendo, sí, yo no quiero a tal, mejor no salgo a votar. Y mamá dice, no, momentito muchachos, nos cuesta mucho. Y una tercera reflexión de parte de lo que usted dice, don Víctor, es que ese tema de licor y de drogas, y el candidato que lo saca y propone, termina minimizado por el resto, diciendo que no es un tema de importancia, aunque todos sepamos que en nuestras comunidades, a los 100 metros o en un vecino o un familiar, hay problemas de drogas y hay problemas de alcoholismo, pero no podemos dejar de mencionar que esa no lo vamos a poder medir en una encuesta, pero sigue siendo presente en nuestra idiosincrasia, y es la doble moral del costarricense, donde lastimosamente hay temas en que conmigo no son problema, y de eso no se meta porque yo soy el que decido si me tomo la birra o si me fumo el puro. Perdón así la franqueza, pero es esas reflexiones que nos genera don Víctor de sus estudios, que nosotros las aterrizamos,
Y quería preguntarle, don Víctor, de las zonas que usted nos estaba diciendo, yo pienso que hay una de un grado ejemplar muy fuerte, y es el grado de Punta Arenas, porque además de que algunos no entendemos cómo San Vito es de Punta Arenas, y del otro lado tengamos a Esparza, ¿verdad? Sin duda alguna, o a Miramar, o la gente de Buenos Aires o de Palmar Norte, De que no Montes se de Oro. sienten de Punta Arenas, con realidades tan diferentes, don Víctor. Sí. Es que Costa Rica somos pequeños, pero somos un crisol de identidades y de personalidades. Y cada región tiene sus particularidades, y de cara a un proceso electoral nacional, para diputados, para las mismas alcaldías, debe derivar en una estrategia de campaña que sí es una estrategia sombrilla, como le llaman en comunicación, con temas ejes, pero que ya a nivel de implementación debe tener sus focos para cada región. Este es un proceso en el que los votos no necesariamente se van a dispersar mucho entre los 25 o los que vayan a terminar, digamos 20 candidaturas que van a cerrar, por decir un número redondo. Probablemente va a concentrarse en 5 o 7 candidaturas, ¿verdad?, principales. Ahí vas a tener un 40% del voto. El resto se va a distribuir entre el resto de los pequeños, y esto es una hipótesis, ¿verdad? No es que esté sacando ninguna bolita de cristal, es una hipótesis de trabajo. Como investigadores tenemos que plantearnos ese tipo de hipótesis, y eso lo que lleva a decir es que los movimientos de campaña, las estrategias de campaña y los que están trabajando tienen que tener clarísimo cuáles son los mensajes que calan en cada uno de estos segmentos de la población, en cada una de estas regiones, cómo se les tienen que hablar, sobre qué temas se les debe hablar. Vea lo que usted dijo de su mamá, y es un buen ejemplo. Su mamá no votó por Fabricio, ni votó por Carlos Alvarado. Su mamá votó en contra de Ronnie Chávez. Correcto, así es. Esa es la realidad, usted la resumió mejor que nadie, sin duda alguna, y así muchas. Entonces, y muchos votaron a lo largo y ancho del país. Vean, los últimos, ya en el último proceso electoral, ya 900,000 personas votaron por cualquiera de los otros candidatos que no eran. El proceso electoral pasado, en otras palabras, el proceso electoral pasado tuvo 13 candidaturas. 900,000 personas votaron por cualquiera de las demás candidaturas que no fueran el PAC, la Unidad y Liberación. El PAC, la Unidad y Liberación, en el proceso electoral pasado, sumados en total, obtuvieron 1.200.000 votos, mientras que las demás obtuvieron 300.000 votos menos. Que ya eso es importante. O sea, el tico, y eso lo sabemos muchos investigadores, y los mismos ticos lo saben, al tico no le gustan los cambios radicales, pero el tico, al suave, digámoslo así, viene pidiendo un cambio en la manera de hacer política, un cambio en la manera de gestionar el Estado, la cosa pública, y
no debería no debería extrañarnos de por qué el PAC ganó el proceso electoral de Guillermo Solís y el pasado, ¿verdad? No debería extrañarnos que en este proceso electoral nos salga de la chistera, ¿verdad? Yo les decía en Honduras en una conferencia en su momento que también ellos están en proceso electoral ahora en noviembre. No es de extrañar que el próximo presidente o presidenta, les dije hace 2 años, de Honduras sea una mujer y venga de un partido emergente. En este proceso electoral, a ver, estamos en otro contexto, nos agarró un toro muy fuerte, ¿verdad? Entre mala situación económica y crisis sanitaria, en donde el voto emocional nuevamente podría pensar uno que la gente lo que va a buscar es experiencia y estabilidad y no aventurarse a nada nuevo, ¿verdad? Esa es otra hipótesis que uno podría plantearse como investigador y medir en función de Don eso. Víctor, yo tengo para después del corte de mitad del programa que tenemos que ir de conocer su hipótesis en un par de temas que creo que don Sergio y yo compartimos. Nada más nos separamos un par de minutos y estamos de regreso aquí en Usted Decide. Con permiso, ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. La señal de Antena 6 TV, cada vez más cerca. Canal 267 de cable, Santos, para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur, para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago, para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus, para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex, cubriendo todo el área metropolitana. Si aún no tienes nuestro canal, solicítalo ya a tu operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión en la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2022 en Cope Alianza y sea uno de los ganadores de 10 premios de $500,000 cada uno. Reciba acciones electrónicas al pagar en nuestras oficinas y a través de nuestra página web. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo de 3 a 6 meses sin interés. Contáctenos. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Usted Decide. Recuerde que estamos los lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche
en este proceso rumbo a las elecciones presidenciales y legislativas del primer domingo de febrero del 2022, donde venimos conversando ya desde hace 4 programas, hoy nuestro 5º programa, de temas en el entorno del proceso para que usted tenga elementos para decidir de la mejor forma. Ya esperamos en las próximas semanas empezar a contar con los candidatos y candidatas a la presidencia de la República para conocer acerca de sus propuestas, de sus respuestas a estos temas, de los muchos que hoy estamos conversando con don Sergio Araya Alvarado, analista político y parte de este programa, y nuestro invitado, don Víctor Borge González, quien es de la empresa Borge y Asociados. Don Sergio, permítame nada más porque me dejó don Víctor con el tema de las hipótesis, con un deseo de preguntarle sobre 2 hipótesis que pudiera darme respuesta a la interrogante que quiero plantear. Con lo que usted ve hoy, don Víctor, ¿existe algún grado de posibilidad de que algún candidato pueda lograr el 40% en primera ronda? Y la segunda, en esa bola mágica que usted no tiene, pero que con hipótesis se acerca a querer uno tenerla, el grado del abstencionismo, porque don Sergio y yo con otros invitados hemos hablado en este espacio y en otros acerca de que muchos partidos, pero lo que se da es una movilización de votantes hacia un lado u otro, pero no logran motivar a nuevos, a electores que han estado sin votar en los últimos años. Esa es la percepción. Y tengo que generar una reflexión antes de darle el uso de la palabra a don Víctor sobre lo que decía del cambio, que si uno hace esa reflexión de que los cambios al tico no le gustan de fuerza, pero sí graduales, la elección antes de don Luis Guillermo y de don Carlos Alvarado, el haber votado por una mujer mayoritariamente también en 2010, donde no tuvimos segunda ronda, era otra oportunidad de cambio. Creo que la última oportunidad que le dieron a Liberación por lo que han sido los resultados electorales. Y ahí le dejo para la tercera hipótesis. Podríamos pensar entonces que el Partido Acción Ciudadana bajo esas líneas tampoco es ahora un actor atractivo para los votantes. Le dejo esas 3 interrogantes para 3 hipótesis que sé que don Sergio después secundará con otros elementos para conocer de quien está en el día a día con las encuestas y formulando hipótesis, porque yo creo que ustedes tienen esa ventaja, formularlas para empezar después con las encuestas, acorde al cliente y a la empresa con lo que quiere medir, poder corroborarlas. Sí, qué difícil en este escenario, ¿verdad? Porque es un escenario bien diverso. Esta elección tiene 3,5 millones de votantes, más o menos, de los cuales uno podría estimar, porque no está nada distinto en términos electorales, salvo esto de que tenemos un montón más de oferta en el menú, ¿verdad? La pandemia, como les decía, para el costarricense vino a agravar un problema que ya teníamos, que era un problema de desempleo. Costa Rica tiene un problema de desempleo estructural muy fuerte. O sea, como sin pandemia ahí iba a estar, ¿verdad? La pandemia vino a agravar el tema, pero quitando la pandemia, vamos a todo el mundo, que ya casi todo el mundo está vacunado, y mucha de esa gente que se quedó sin trabajo producto de la pandemia, podría uno pensar que se van a recolocar, porque tienen las capacidades, las habilidades técnicas, las habilidades cognitivas para recolocarse. Entonces, la hipótesis es que no está pasando en términos electorales nada distinto como para que los abstencionistas salgan a votar. O sea, el que es abstencionista se va a quedar abstencionista. Y estamos hablando de que eso es 1/3 de la gente, que son más o menos 1 millón de personas.
Estamos hablando de que este proceso electoral va a tener 2.400.000, seamos optimistas, 2,5 millones de gente saliendo a votar. Eso quiere decir que un 40% son 950.000 personas más o menos. Hoy el dato que más, o el movimiento, digamos así, el movimiento que más, o que está de primero en este momento son los indecisos. Tenés un 40% de indecisos. O sea, de los 2,5 millones dicen que van a ir a votar. Y después, muy por detrás de ese 40%, en algunas encuestas con 20, en algunas con 16, en algunas con 17, José María Figueres. Pero digamos que lo sostenemos en 20 y el resto detrás de José María vienen en el orden del 10, del 12, depende del momento y de cómo se haya medido y quién lo haya medido, pero las grandes tendencias son esas. En este momento, si la elección fuera el próximo domingo o incluso mañana, hay segunda ronda, sí o sí. O sea, todo el escenario da para pensar de que hay segunda ronda. No hay con 2,5 millones de votantes y con 900,000 personas, con 900,000 votos necesarios para ganar en primera ronda, con el 40%, o sea, dejando los pelos en el alambre, ¿verdad? Es que es ganar con el 40%. O sea, es lo justo, ganar en primera. Y son 940,000 votos. Y quedan 88 días de campaña. Saquen cuenta, ¿verdad? ¿Cuántos votos tengo yo como movimiento de campaña que consolidar al día para ganar en primera ronda justo, ¿verdad? Pero nuevamente es como cuando uno planifica escenarios optimistas, escenarios pesimistas, y uno debería aspirar a un escenario optimista, ¿verdad? En el que no ganas con 40, ganas con 45. No, por eso, don Víctor, como le hemos hablado con don Sergio aquí, vamos a tener a un montón de candidatos presidenciales que nos van a decir que van a ganar la elección y que van a ser presidentes de la República, aunque nosotros tres tenemos claro que su norte está en el Congreso, en ser diputados, pero ante los medios todos van a ser presidentes de la República, todos van a gobernar a partir del 8 de mayo, igual los que dicen que van a ganar en primera ronda, no van a aflojar en ese ideal optimista, pero usted nos deja muy claro. Hipótesis 1, los que están en abstención se van a mantener, y si la elección fuera hoy y con las motivaciones, hay segunda ronda electoral. Correcto. Don Sergio, adelante. Yo después le vuelvo a recordar la del PAC. La del PAC, es que el PAC, vean, que si el PAC ahora, con ese elemento de cambio tendrá todavía hoy en lo que se vislumbra una oportunidad, porque usted planteaba lo de Honduras y es muy, muy interesante ese caso en particular de doña Xiomara, para ponerle nombre a la mujer, la esposa de don Mel Zelaya, de cómo ha venido en algunos procesos y en algunos parecía que sí, pero a la hora de la verdad, en un pueblo hondureño, por qué decirlo así, hermanos hondureños, todavía muy machista, ¿cuánto ha avanzado eso para escogerla? Entonces uno dice, bueno, si queremos a alguien de experiencia. Perdón, adelante. Sería la segunda mujer presidenta. Así es. Así es. Aquí, a ver, hay que ponerle los puntos a las ideas, ¿verdad? Yo que si hablamos de voto machista, uno podría decir que más machista que el tico
en donde solo hemos no, tenido... sin duda alguna. Yo creo que en eso lo tenemos muy parejo en la región, pero para variar creo que en eso también mantenemos el primer lugar. Pero sin duda alguna es parte de. Pero bueno, existe esa posibilidad. Hay algunos que hoy dicen que el PAC no. Y yo en lo personal no estoy tan seguro. Tal vez hoy no sé para el 6 de febrero. No sé en ese escenario, más que por el trabajo del PAC, don Víctor, sino por esa reacción que dice usted de la gente, de querer a alguien con experiencia o de esos cambios, si todavía tendría el PAC. Porque aquí no podemos, una encuesta no creo, no venimos a hacer valoraciones de la campaña o del candidato, pero sí de la reacción que tiene la gente ante dos gobiernos, ¿verdad? El PAC es un fenómeno. Creo que se le volvió. Hay un asunto de cultura política. En Costa Rica nunca hemos elegido más de 2 campañas. Ya. Aquí estoy, me congelé. En cultura política, en Costa Rica el tico nunca ha tomado más de 2 veces a un político presidencia. Ahora, por lo menos después de la Segunda República. La democracia moderna costarricense. La democracia moderna costarricense. O sea, hablemos de la democracia de la que el costarricense de hoy recuerda. Habemos algunos locos que nos interesa qué pasó antes del 48. Bueno, Víctor, pero también tenemos a un montón de millennials que no saben después del 48, sino del 2000 para acá. Y es donde usted también habla de lo que significa el PAC, porque es el que más ha estado en ese escenario de los del 2000 para acá. Vean una cosa, y nuevamente, el PAC hoy es un partido, el PAC hoy tiene procesos electorales presidenciales en su maletín. Con este ya sería el sexto, sí. Sergio, sí, sería ya no es un partido, ya no es un partido emergente. Ya no es un partido emergente. Correcto. Ya es un partido que tiene bases consagradas. Si hacemos los números y queremos ser consecuentes con los números, lo que yo he calculado es que el PAC en algunos escenarios puede tener hasta un 25% de votos, ¿verdad? Ahora, no quiero decir que en este proceso ese vaya a ser el resultado. Claro, por supuesto. Pero en un promedio, o sea, cuando uno calcula un promedio simple de los resultados electorales que obtuvo el PAC en los últimos 5 periodos en los que participó, el promedio simple te da un 29%. Hoy el PAC es en esos cálculos, digamos, sencillos, el PAC es la segunda fuerza electoral en el país. Ahora, el PAC puede haber venido puede haber venido a, digámoslo así, a asumir dos tipos de agendas en 2 grupos específicos. Uno, los que haciendo ese cambio, ese voto anti, cuánto PAC era anti el plus, como decían en algún momento los medios de comunicación, ¿verdad? Y mi otra hipótesis es que creo que con 2 gobiernos ya encima uno lo puede ver, y es que el PAC, precisamente por esa, digámoslo, necesidad de tener cuadros para cumplir para poder llenar puestos en las diferentes instituciones, en los diferentes ministerios,
tuvo que echar mano de una juventud súper preparada. O sea, uno puede ver mal que bien con inexperiencia en política, sí, pero con experiencia en el sector privado, gente PAC con niveles educativos altísimos, ¿verdad? Y que sí, en política juegan otros factores, ¿verdad? Pero el PAC tuvo que abrir las puertas a un sector profesional joven que en los partidos tradicionales tuvo las puertas cerradas y no le quedó de otra. O sea, el PAC tenía que armarse, igual que el Frente Amplio, tienen que armarse de cuadros más jóvenes, de gente más joven. Entonces, que nos pueden pegar, que pueden pegar una sorpresa, puede ser, porque, por ejemplo, uno ve un Frente Amplio y un José María Villalta, donde tiene imágenes muy positivas en ese grupo etario específico de 18 a 35 años. Víctor, eso que acabas de decir me parece importante. Don Sergio, te iba a dar el uso de la palabra, pero además quería decir que cuando estaba don Víctor hablando del PAC y de algunas cosas, no pusimos ningún efecto especial de platos rotos que le ha tocado asumir a don Welmer. Hago la aclaración, ¿verdad? Porque pueden decir que aquí estamos haciendo algún elemento contra don Welmer. No. Los platos rotos fue otra cosa, de un ruido especial en el entorno de don Víctor. Nada que ver con don Welmer y el PAC. Adelante, don Sergio. Sí, era importante hacer la aclaración. No, en realidad es interesantísimo lo que estás planteando, porque uno podría decir que con esos cambios que hemos observado en la ciudadanía costarricense, que además es lógico, son cambios de migración intergeneracional, uno podría señalar que el PAC, Frente Amplio, más allá de si son de izquierda o de derecha, o de si es centroizquierda, centroderecha, que creo que inclusive esas categorías también ya hoy están siendo repensadas desde diferentes ámbitos, pero son como los partidos del siglo XXI, no porque además nacieron en el siglo XXI realmente, sino porque han logrado empatar con esas minorías que de alguna forma se sentían excluidas con el bipartidismo de finales del siglo XX. Entonces eso que acabas de plantear me parece fundamental. El PAC a la brava, coincido contigo, pero ha tenido que armarse de un equipo de gente joven que ahora ya va también tomando la experiencia de lo que es el ejercicio de la función pública, de lo que es el ejercicio del poder político, y que perfectamente pueden comenzar a darle una cierta sostenibilidad en el tiempo a este proyecto político. Y las organizaciones no es que duran mucho, salvo casos ya connotados como los demócratas y los republicanos en los Estados Unidos, o inclusive los liberales y los nacionales en Honduras antes de que llegara Libre, el de doña Xiomara, pero me parece que por lo menos PAC y Frente Amplio, y no es que les estemos haciendo jamás propaganda a ningún partido en particular en este programa, pero sí han logrado, digamos, ser como los partidos más distintivos de esta primera etapa del siglo XXI. ¿Cuánto les irá a durar la cuerda? Bueno, vamos a ver, también dependerá mucho de sus propios errores o del surgimiento de nuevas fuerzas políticas o del remozamiento de aquellas que son del siglo XX, pero que quizá puedan tener resiliencia para poderse adaptar a esta nueva realidad del siglo XXI. Y en esta línea, entonces, quería mi pregunta, si bien es cierto, ya el segmento joven sigue siendo un segmento importante de estos 2 millones y pico de electores que proyectadas puedan acudir a las urnas, también conforme el mono demográfico se nos está acabando y la pirámide se nos está invirtiendo, cada vez están pesando menos dentro del padrón electoral, pero creo que todavía para esta elección siguen siendo determinantes. Y hablo de gente entre 18, 40 años, ya lo vamos ampliando un poquito el espectro de lo que llamamos voto más joven, que la mayoría inclusive son votantes que por primera vez lo hicieron en el 2002. Para conectar las dos cosas que acabo de mencionar, pareciera que el PAC, especialmente, y en algún momento el Frente Amplio, especialmente con Villalta en el 2014, hacían clic con las agendas temáticas de ese segmento más joven del electorado.
¿Cuáles son hoy esas agendas que podrían movilizar a los jóvenes? El tema ambiental, quizá, toda la lucha que se está hablando ahora de energías fósiles versus energías limpias, o todo el tema de minería a cielo abierto, por ejemplo, o no minería a cielo abierto, explotación de gas natural o no explotación de gas natural, temas que inclusive son más de un primer mundo, cuando aquí todavía tenemos problemas, bien lo dijiste, en algunas regiones del tercer mundo, pero pueden ser esos los temas que te movilicen a esos jóvenes que justamente en las 2 elecciones anteriores, sin que uno supiera ni de dónde habían salido, cuando te diste cuenta estaban en aquel momento pues con las banderas del PAC, y fueron prácticamente estos y Coalición Costa Rica en la segunda ronda los que terminaron de fortalecer el triunfo de Carlos Alvarado en esta oportunidad, y anteriormente los jóvenes de Luis Guillermo Solís en el 2014. Pero entonces es interesante discernir qué es lo que hoy a esa población joven le está llamando más la atención, y si seguirán siendo todavía el PAC y el Frente Amplio los únicos que están en condiciones de ofrecerles esto, y por tanto de volver a poner en competencia activa a ambas agrupaciones, o si habrá por ahí la posibilidad de que otras fuerzas nuevas inclusive hagan clic con esos temas que movilizan a este segmento del electorado hoy. Yo creo que a ver, uno de los grandes temas que hemos visto en los últimos estudios que hemos hecho en los últimos 12 meses es el tema del cambio climático. O sea, en Costa Rica tenemos y no solo en Costa Rica, Centroamérica en general, 7 de cada 10 más o menos centroamericanos están hoy muy preocupados con el tema del cambio climático. O sea, los centroamericanos y los costarricenses especialmente nos vemos y nos sentimos claramente afectados por el cambio climático, y eso le preocupa a todos los jóvenes. Eso es una agenda, algunos la han querido llamar progresista, pero yo creo que ya es una agenda general, porque si sos conservador, si sos de izquierda, si sos de derecha, igual el cambio climático te va a afectar. Igual los huracanes te van a afectar si sos católico, evangélico, ateo, si sos verde, rojo amarillo, rojo azul, social cristiano, socialdemócrata. O sea, ese es un tema que te va a afectar sí o sí. Y como bien decís, Sergio, probablemente hay otros temas, pero es que en la juventud uno de los temas que hoy está afectando es la imposibilidad de acceder a ese primer empleo. ¿Verdad? Porque estamos teniendo, nuevamente lo que les decía, una población joven en edad de votar, preparada en términos académicos, pero sin experiencia laboral, ¿verdad? Pero además de eso, y ahí es donde nos encontramos con estos conceptos que usan los economistas, ¿verdad? De subempleo o empleo informal, ¿verdad? Entonces estos muchachos terminan decantándose por empleos en donde sus aspiraciones salariales no son acorde a lo que invirtieron así en sus estudios. Entonces un discurso, como bien decís, como el que trae José María Villalta, puede ser para este segmento de la población, ¿no? O sea, la agenda para la gente de 18 a 29 es una agenda que, aunque trae los temas transversales que afectan a toda la ciudadanía,
tiene temas muy, muy específicos, puede tener temas muy específicos, como bien decís, el tema del cambio climático es uno de ellos, el tema de la movilidad es uno de ellos, el tema de conectividad puede llegar a ser uno de ellos, ¿no? Y para estos jóvenes, por ejemplo, cuando preguntas hoy cuál es el principal medio de información que utilizan para informarse sobre lo que sucede en Costa Rica, ya las redes sociales son el principal medio. Ya los muchachos y muchachas de 18 a 29 años, que ya no son millennials, como les llaman en algunos conceptos, ya son centennials, ya no necesariamente confían en la información que los medios de comunicación tradicionales, digámoslo así. Yo en algunos momentos he usado el concepto de medios de comunicación análogos, ¿no? Que ya no lo son, con la televisión y la radio, ya no son tan de su gusto. Los muchachos curiosamente tienden a validar lo que ven en los medios de comunicación tradicional con lo que escuchan en redes sociales o lo que reciben de redes sociales. O sea, hacen como un cruce de información para ver si confían o no, o si van a confiar o no en eso. Entonces es un segmento al que hay que estudiar, es un segmento que vota la primera vez, apenas cumplen 18, pero ya después se desapegan, y es precisamente por eso, porque no tienen espacios, no han tenido espacios en política, entonces se sienten abandonados por los partidos políticos. Y lo que hablábamos ahora, o sea, en su momento tal vez el PACTE logró capitalizar una oportunidad que había ahí, ¿verdad? Y ahora hay un tema de qué tanto el grueso de la población electoral que vota en términos etarios se parece al grueso de la población que vota por uno u otro partido político, en términos etarios también, en términos generacionales. Eso lleva en términos de comportamiento. Ya hay varias tesis, por ejemplo, en Estados Unidos, sobre cómo el hecho de que ya hoy y en los próximos 10 años ya más o menos un tercio del padrón electoral en Estados Unidos ya es de origen latino, y lo cual decanta a una mayor potencialidad de voto hacia los demócratas, ¿verdad? Entonces eso tiende a cerrar puertas hacia los republicanos. Ahora, suceden muchas cosas en medio de la campaña o en medio de los procesos que pueden cambiar eso. Pero ¿qué tanto se parece mi movimiento al padrón promedio? Podría llevar a pensar que todavía hay caudal político para estos movimientos, ¿verdad?, emergentes, para estos movimientos que responden a agendas temáticas, para estos movimientos que todavía tienen sillas vacías y que necesitan llenarlas. Es que mi tesis es tan sencilla como esa. Son movimientos que tienen sillas vacías y necesitan llenarlas. Y resulta que sí hay gente interesada. Un tercio de los votantes están interesados en política, y más o menos un 10% están muy interesados en política. Don Víctor, yo lo he visto con algunos profesionales jóvenes, pero permítame nada más, mejor voy al corte para no cortar la idea y regresamos en la parte final para ejemplificar lo que decía don Víctor de esas sillas vacías. Rápidamente, ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos.
Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión en la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2022 en Cope Alianza y sea uno de los ganadores de 10 premios de $500,000 de colones cada uno. Reciba acciones electrónicas al pagar en nuestras oficinas y a través de nuestra página web. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo de 3 a 6 meses sin interés. Contáctenos. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos al bloque final, estos últimos 10 minutos de Usted Decide, este miércoles 10 de noviembre del 2021, conversando con don Víctor Borge González de Borge y Asociados, una empresa encuestadora, y don Sergio Araya, analista político de este programa. Don Víctor, usted me daba, con lo que decía de las sillas vacías, de identificar en estos días, hace algunos días, a una profesional joven que está en un quinto o sexto lugar de una papeleta para diputados, y ella está feliz y contenta, aunque uno, conociendo un poco de la realidad, pensaría que no va a salir de diputada, que a lo mejor ese partido sacará un diputado por la provincia de San José si le va bien, pero son esas sillas vacías, deseosas de ser llenadas, donde la gente joven espera esa oportunidad. Y es curioso donde los partidos políticos no han sabido llenar esos espacios después de los procesos de elección, que además es un vacío que la unidad, lastimosamente, cuando llegó gobierno lo dejó tirado, y que Liberación lo tuvo en sus buenas épocas, pero que lo ha olvidado, aunque todavía mantiene cuadros de jóvenes preparados, involucrados en el partido. Yo quisiera, porque estamos en la parte final y hay tantos temas que salen para hablar con usted, don Víctor, de lo que nos ha planteado, y con don Sergio, de cuál irá a ser de esos actores nuevos el que pudiera estar repuntando para aparecer, pero bueno, tal vez en enero nos demos el espacio, si nos queda algún espacio por los candidatos presidenciales. Pero yo quisiera poder puntualizar 3 temas en los que el costarricense deba de prestarle atención a partir de lo que ellos mismos han manifestado, que vayan a estar ahí en la órbita de la campaña electoral, don Víctor, a partir de lo que se ha venido midiendo hasta este momento. Sabemos que eso puede cambiar, pero en esa dinámica de comportamiento que ustedes han medido, ¿cuáles podrían ser esos 3 temas que van a estar flotando o fluyendo durante todo el proceso electoral rumbo al 6 de febrero del 2021? Yo creo que eso depende más de ustedes, don Fernando, y de los medios de comunicación. No, yo lo digo desde las encuestas. Por supuesto que uno desearía, pero de lo que miden las encuestas,
que podrían estar. Sin duda alguna, mañana aparece un bombazo de otro tema y se olvidaron, lo hablábamos, lo emocional, la agenda de los medios, usted lo dijo, la agenda de los empresarios, la agenda de los sectores, cuando influyen en los medios. Pero hoy que hablamos de lo que miden las encuestas, de lo que dice la gente, que también con eso que usted me lo dice es triste realidad, a veces lo que los medios agendamos o la clase política agenda no es lo que necesariamente el costarricense quiera. Por eso no van a las urnas, por eso hay abstención, por eso los castigan con su voto. Y eso no lo dicen las encuestas, lo dice cuando uno habla hasta con los de la familia. Que cuento siempre la anécdota, don Víctor. A don Sergio y a mí no nos invitan a fiestas en 3 años. Bueno, ahora en pandemia tampoco. Pero el último año, los últimos 6 meses, todo el mundo quiere hablar con nosotros para ver qué opinamos y quién puede ser presidente. Yo estoy en un chat de compañeros de colegio y todos los días me preguntan y yo les digo, bueno, yo no sé, prepárense, porque usted decide y es el fenómeno de siempre. Correcto. No, vea, va a girar en torno al empleo, definitivamente. O sea, va a girar también en torno a la reactivación económica. ¿Cómo vamos a hacer para que las micro, pequeñas y medianas empresas que hoy están sobreendeudadas y perdiendo bienes necesarios para la producción no se pierdan, ¿verdad? Como el tema de la agenda del tema este de avales, el fondo de avales permita que estas empresas no pierdan los activos que les permiten producir. Yo decía en algún momento con algunos conocidos que yo no sé qué va a hacer la banca estatal con un grupo de arneses para canopy, ¿verdad? O con una cantidad impensable de baños María para restaurantes. ¿Qué hacen los bancos con eso? ¿Qué hacen los bancos con una flotilla de microbuses? No hacen nada, o sea, entonces vamos a enfrentarnos a un sobreendeudamiento de la población, porque muy probablemente mucha gente tiene 2 años de estar viviendo de tarjetas de crédito, ¿no? Ya era un tema antes de Costa Rica. El costarricense era era un ciudadano sobreendeudado con un estrés económico financiero importante. Entonces hay microtemas, y ahí es donde les decía, las microagendas, las cosas, los temas específicos: infraestructura, cambio climático, seguridad, educación, conectividad. Son agendas que hay que tenerlas en el ojo, porque puede resultar que nos brinquen. Y hay otros gran temas que lo estamos dejando de lado y que yo he insistido en muchos, y es Nicaragua. Y la migración extrarregional. Por supuesto. Aunque no nos gusten, en este momento no tengo el dato, pero es un dato interesante de tenerlo, y es cuánto de la población que hoy vota en Costa Rica tiene una vinculación familiar directa en primero o segundo grado con la población nicaragüense. ¿Cuántos de esos millennials y centennials son de padre y madre o solo madre nicaragüense? Correcto. Correcto. ¿Cómo puede afectar la crisis en Nicaragua el voto? Un mensaje xenofóbico, populista, en medio de este proceso puede cambiar la agenda. Sí, ese es un tema muy delicado. El integrador podría acercar también a muchos, con el riesgo de la respuesta anti por la xenofobia de los ciudadanos. Es que las dos caras, ¿verdad? De hecho, don Sergio, yo estaba pensando que si hace 8 días hubiéramos tenido a don Víctor, le estuviéramos preguntando para el cierre quién iba a ganar las elecciones en Nicaragua, ahora que hablaba, ¿verdad?
Yo creo que esa hipótesis sí la pegaba de todas, inclusive nosotros. Totalmente. No, hay un tema, ya para ir concluyendo, Víctor. Es una campaña propicia para el surgimiento de populistas, a propósito de lo que acabas de mencionar. Yo creo que no, porque el contexto lleva en este momento, por lo menos en este momento, a percibir a un elector en busca de estabilidad. Estamos bajo un estrés, el elector está realmente estresado. Ya no es el tico tan feliz como lo veníamos viendo en procesos anteriores, es un tico desesperanzado, con una desconfianza importante en el sistema, con una desconfianza, lo que hemos medido es que más o menos un tercio de la gente nos ha dicho que no cree que el próximo proceso electoral vaya a ser libre, limpio y transparente. O un tercio. Wow. Señor, eso es una desconfianza en el sistema electoral y en la institucionalidad serio, ¿verdad? Don Víctor, entonces, si además esas palabras usted ya se las contó al que todavía va a ser presidente hasta el 15 de diciembre del Tribunal Supremo de Elecciones, don Sergio y yo podemos entender aquella frase de don Antonio Sobrado de lo que viene para estas elecciones nacionales, que serán de las más complicadas de la historia. Decía, palabras menos, palabras más, el presidente del tribunal, ¿verdad? Y ahora que don Víctor lo diga es porque así lo reflejan, es un tema de preocupación y de responsabilidad que tenemos todos en defender esta democracia no perfecta, pero que nos deja después de este proceso a seguir construyendo para mejor, don Víctor y don Sergio. Yo lo digo así, es la democracia más sólida de América Latina, una de las más sólidas del mundo, con un árbitro electoral en el top 5 del mundo. Así es que, por lo menos yo creería que uno podría confiar en que la gente que está en el Tribunal Supremo Electoral es, y los conocemos, suficientemente seria, suficientemente preparada, claro, con o sin don Luis Antonio, para llevar un proceso electoral serio, de altísimo nivel, pero sí hay mucho trabajo que hacer y que no necesariamente es producto del, sino de cómo la politiquería ha venido a desacreditar a todo el sistema en general, a toda la democracia en general, y hay una desconfianza que llevó a Nicaragua a estar en la posición en la que está ahorita. Don Sergio, ese es el populismo al que debemos de tenerle miedo, no al populismo que vaya a llegar al poder, sino al populismo que vaya a desacreditar a las entidades a cargo del proceso electoral. Don Víctor, muy agradecido, le doy un minuto a don Sergio para una reflexión final. Y don Víctor, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad y ojalá repitamos. Usted nos deja como para estar hablando hasta las 12 de la noche, pero ni don Sergio ni yo, ni los que están, creo que, bueno, yo creo que don Sergio y yo felices, pero la gente quiere ir a descansar un ratito. Muy amable, don Víctor, muchas gracias por habernos acompañado. Un gran gusto, como dirían, sabrosa la conversación, que estamos a la orden. Muchas gracias, don Sergio. Sí, no, para concluir, gracias, Víctor, de verdad, no, termino con esto que estábamos ahora analizando. Ciertamente el tema del populismo es un tema peligroso, aunque bueno, Víctor nos dice, tal vez no hay condiciones para que un líder populista puede llegar a ganar las elecciones, pero sí, bien lo dice Fernando, o sea, el populismo y con datos como los que mencionó en esta recta final del programa, lo que nos permite es dejar claramente establecido de que esa democracia de las más sólidas de
del mundo, la más sólida en este momento de América Latina, no es tampoco una democracia completamente blindada, ¿verdad? No es que está solidificada en piedra y que por tanto nada le puede causar daño. Al contrario, se ha ido erosionando y esa es una realidad que estudios como los de Don Víctor y otras empresas han venido detectando. El Latinobarómetro, por ejemplo, lo dice con claridad y es una llamadita de atención para que no nos durmamos en los laureles, porque justamente en los inicios de lo que yo llamo el tricentenario, sería muy doloroso que al cabo de 100 años sean otras las realidades, otros los escenarios de cuando se vaya a conmemorar 300 años de vida independiente. Entonces, no quiero ser apocalíptico ni muchísimo menos, ni caer con un discurso catastrofista, pero sí hay que llamar la atención y creo que un elemento fundamental no es el único, pero es importante, por acudir a las urnas, con todo y ese 30 y tanto % que probablemente no lo seguirá haciendo, pero que los que sí están comprometidos o estamos comprometidos a ir, lo hagamos. Eso contribuye, más allá de por quién decidamos votar, contribuye a la robustez y a la oxigenación del sistema. Don Sergio, don Víctor, muchas gracias, pero especialmente muchas gracias a usted, amiga y amigo que nos ha acompañado en esta noche de miércoles. Por hoy hemos finalizado, esperando que todos los elementos que usted haya recibido el día de hoy, como decía don Sergio y como planteaba don Víctor, sean elementos para que el primer domingo de febrero del 2022, el 6 de febrero, todos salgamos decididos a votar. Pero recuerde, para tener un mejor país, usted decide. Feliz noche, hasta el viernes a las 8. Muchas gracias. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.